Mi prometido abandonó a mi hijastra discapacitada por ser una carga mientras se fugaba con su ex. Pero 2 años más tarde regresa porque están listos para ser padres. Hace 2 años, mi ex prometido Scott, de 30 años, abandonó a su hija con capacidades especiales conmigo de 29 y se fugó con su exnovia Helen apenas una semana después de que nos comprometí. Para entonces habíamos estado juntos 3 años y vivíamos juntos desde hacía 6 meses. Me dijo que se iba por una asignación de trabajo y me pidió que cuidara de su hija solo un par de días. No tuve problema con eso porque si íbamos a casarnos, tendría que aprender a estar sola con ella de todos modos. Ella no daba muchos problemas y realmente me gustaba. Así que acepté. Pero pasaron 3 días y no supe nada de él. Al principio asumí que debía estar ocupado con el trabajo. Sin embargo, casi una semana después seguía sin noticias de él y para ese entonces ya estaba en pánico. Intenté llamar a su familia, pero nadie contestaba, tampoco sus amigos. Todo el mundo simplemente me había bloqueado, y él también había desactivado todas sus cuentas en redes sociales. Entonces intenté contactar con su trabajo y me dijeron que había renunciado un mes antes y que no sabía nada de él desde entonces. Ahí me di cuenta de que no volvería, pero aún tenía a su hija conmigo, así que esperaba que al menos volviera para buscarla. Un par de días después, revisé toda la casa buscando algo que pudiera haber dejado, alguna pista que indicara dónde podría estar. Fue entonces cuando encontré una nota debajo de su lado de la cama. Estaba pegada al fondo del colchón, así que no la había visto antes. La carta estaba dirigida a mí y me destrozó. En la carta admitía que nuestra relación había sido un error. Confesó haberme engañado con Helen de forma intermitente durante los últimos 3 años. La única razón por la que me propuso matrimonio fue porque pensó que eso lo detendría de seguir viéndola porque pensaba que estaba mal. Pero cuando ella se enteró, le propuso matrimonio unos días después. Decidieron dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en otro lugar. Me pidió que no intentara buscarlo. Scott también escribió que lamentaba todo, pero que tenía que dejar a su hija porque, según él, era una carga, un peso que no podían soportar más. Me dejó la decisión de adoptarla o hacer lo que considerara apropiado. Ellos se habían cansado y vivirían la vida que siempre quisieron. Aunque la carta me destrozó, no tuve tiempo de llorar. Tenía que ocuparme de la situación inmediata. Contacté a los servicios de protección infantil por su hija porque claramente había sido abandonada. Sabía que no podía adoptarla yo sola. No estaba lista para ser madre por mi cuenta. Si Scott hubiera estado a mi lado, podría haber sido diferente, pero sin él no estaba preparada para eso. Después de contactar a servicios de protección infantil, los abuelos paternos de la niña se vieron obligados a hacerse cargo de ella. Podían ignorarme a mí, pero no a servicios de protección infantil. Sin embargo, dejaron claro que tampoco querían la responsabilidad. Finalmente, los abuelos maternos la acogieron y ha estado viviendo con ellos desde entonces. Después de asegurarme de que estuviera a salvo, se hicieron algunos intentos de localizar a sus padres, pero como no se consideró un caso urgente, la búsqueda fue abandonada. Estaba claro que Scott y Helen no querían ser encontrados y que no querían tener nada que ver con su hija. Aunque los localizaran, aproximadamente un año después de que se fueran, sus derechos parentales fueron terminados por el tribunal, y los padres de Helen fueron declarados sus tutores legales. Mantenido contacto con los padres de Helen, y sé que la niña está en buenas manos. Eso me da algo de tranquilidad. Sin embargo, emocionalmente fue extremadamente difícil procesar todo. Después de que Scott me abandonara, no sé cómo, pero logré superarlo. Ahora, 2 años después,
en su mayoría he superado todo, aunque tengo serios problemas de confianza. Como todavía vivo en la misma casa, la semana pasada Scott y Helen tuvieron el descaro de presentarse en mi puerta. Abrí la puerta porque quería escuchar lo que tenían que decir después de 2 años. Comenzaron a disculparse, llorar y decirme que se habían dado cuenta de que habían cometido un error. Dijeron que ahora estaban listos para ser padres. Admitieron que habían hecho algo atroz, pero querían recuperar a su hija y enmendar su error. Incluso ofrecieron escribirme un cheque por cualquier cantidad que pidiera si los ayudaba. La pura audacia de su solicitud me enfureció. ¿Realmente creían que podían escribir un cheque y que todo sería perdonado, que se olvidaría todo? Les dije que llegaban demasiado tarde. Les expliqué que había entregado a su hija al sistema de cuidado temporal hace 2 años y que ya no estaba conmigo. Les dije que si estaban buscando a su hija estaban en la puerta equivocada. En lo que a mí respecta, ellos ya no tenían una hija. Luego cerré la puerta. Los dejé llorando en la puerta. Y más tarde informé a los padres de Helen sobre su regreso. Después hablé con mis padres y les expliqué lo que había sucedido. Sin embargo, me dijeron que lo que hice fue retorcido. Mis padres creen que no había razón para inventar una mentira así. A pesar de lo que Scott y Helen habían hecho, piensan que debería decirles la verdad y dejar que ellos decidan qué hacer. No estoy de acuerdo con ellos, porque no estoy en mi derecho de decirles dónde está su hija, y ni siquiera los padres de Helen quieren que ellos se enteren. Pero terminamos teniendo una discusión verbal al respecto. Ellos, de todas las personas, saben por lo que he pasado, pero aún así creen que no debería haber llegado tan lejos. Pienso que están siendo irracionales, mientras que ellos creen que estoy siendo cruel. No creo que sea cruel para nada. Ellos abandonaron a su hija porque era una carga, y ahora está con personas responsables. Y, como dije, ni siquiera ellos quieren que sepan dónde está. Así que voy a respetar eso. Entonces, ¿soy yo la mala persona por no decirle a mi ex prometido y su pareja dónde está su hija? Edición. Me di cuenta de que en mi prisa por mantener esto breve, olvidé mencionar varias cosas sobre Scott, Helen y su hija. Scott y Helen se conocieron en la universidad. Se enamoraron y ella quedó embarazada a los 21 años. Estaban en su último año de universidad y él le propuso matrimonio. Se suponía que se casarían, pero los padres de Helen no estaban de acuerdo. Tuvo que luchar mucho solo para mantener el embarazo, y aún así, sus padres no aceptaban que se casara con Scott. Él no se tomaba muy en serio su educación y no parecía interesado en trabajar en el futuro. Scott mismo me confesó que esto era cierto. Estaba más interesado en ser músico en ese entonces, pero no era muy talentoso y definitivamente no estaba hecho para el estilo de vida de una estrella de rock. Estuvieron juntos hasta que su hija cumplió 1 año. Entonces, Helen comenzó a molestarse con él, porque saltaba de un trabajo a otro y no tenía estabilidad. Al ritmo que iba, no había manera de que sus padres lo aprobaran jamás. Eventualmente lo dejó. 2 años después, Scott me conoció y comenzamos a salir. Cuando nos comprometimos, en teoría solo estaba en contacto con Helen por su hija. Nunca tuve razón para sentirme insegura. Apenas hablaba de Helen, así que pensé que estaba completamente superada. Claramente estaba equivocada, y por eso pasó todo lo que pasó. Respecto a la edad de su hija, este año cumplirá 8 años. Cuando la abandonaron tenía 6 años. Me ha conocido desde que tenía 3 años. Y si teníamos un vínculo especial, por eso he mantenido contacto con ella. Después de pasar 3 años conociéndola, no podía simplemente sacarla de mi vida por completo, por lo que hicieron sus padres. Por eso, elegí mantener el contacto. Actualización.
1. Han pasado un par de días desde que publiqué, y mis padres y yo seguimos sin hablarnos. Ellos creen que lo que hice fue extremadamente cruel y aparentemente injustificado. Sin embargo, pienso que lo que Scott y Helen me hicieron a mí y a su hija hace 2 años fue mucho peor. Así que creo que esto es perfecto para ellos. Si mis padres no pueden comprender mi punto de vista y aún piensan que estoy equivocada, pueden seguir pensando eso. A mí apenas me importa. Haré lo que quiero hacer. De cualquier forma, ya lo he hecho, así que no hace diferencia. Los padres de Helen me llamaron temprano. Me dijeron que Helen se había puesto en contacto con ellos para pedirles perdón y ver si había alguna manera de ayudar a localizar a su hija. Helen les envió su solicitud por correo electrónico, pero sus padres no han respondido y no planean hacerlo. No tienen derecho a ninguna información sobre su hija porque legalmente ella ha sido adoptada por los padres de otra persona. Esos padres adoptivos no están obligados a decirle a nadie cómo ni dónde está, mucho menos a las personas que la abandonaron. Honestamente, no puedo imaginar la audacia que se requiere para presentarse después de 2 años, preguntando por su hija y diciendo que ahora están listos para ser padres, esperando que los ayudemos. Los padres de Helen y yo recordamos muy bien lo difícil que fue ayudar a esa niña de 6 años a entender que sus padres probablemente nunca regresarían. No tienen ni idea de lo emocionalmente agotador que fue para nosotros tres consolarla cuando lloraba por sus padres. No sabíamos cómo explicarle nada. Pensábamos decírselo cuando fuera mayor, pero dado su estado, las cosas son diferentes y más complicadas con ella. Ni una sola vez miraron atrás ni verificaron cómo estaba su propia hija. Tenía solo 6 años. Por Dios, no puedo imaginar cómo pudieron dejarla así. Y ahora, de repente, solo porque se sienten con remordimientos o les resulta conveniente, quieren que vuelva a sus vidas. Honestamente, me alegra que a los padres de Helen nunca les haya gustado Scott. Tenían razón sobre él desde el principio. Él, Patrick, desde el principio. Realmente se merecen el uno al otro. Para cualquiera que piense que debería mostrarles algo de bondad, se están engañando a sí mismos. Scott y Helen deberían estar agradecidos de que las autoridades no persiguieran su caso más seriamente, ya que no fue una alta prioridad. Si los hubieran encontrado, yo personalmente los habría demandado. Lamentablemente, no tuve la oportunidad de hacerlo en aquel entonces. Pero ahora no voy a dejar piedras sin mover para asegurarme de que paguen por lo que hicieron. Y ni siquiera hablo de pagar económicamente. Quiero que paguen emocionalmente. Ninguna cantidad de dinero podría compensar lo que hicieron, especialmente conmigo. Al menos su hija es joven y con el tiempo podría superar esto y quizás incluso olvidarlo. No digo que será fácil para ella, pero al menos tiene toda su vida por delante. En cuanto a mí, había planeado un futuro con Scott. Después de que me abandonó, no he podido confiar en ningún hombre. Durante el último año he estado pensando en volver a intentarlo, pero simplemente no puedo. Incluso he salido en un par de citas, pero siempre terminan sin avanzar. Mis padres saben lo difícil que ha sido para mí lidiar con todo esto, con que me abandonara de esa manera, y aún así piensan que fue apropiado llamarme cruel. No tiene sentido para mí. Estoy profundamente dolida y enojada porque han decidido no hablarme por esto. Soy literalmente su única hija y no puedo creer que elijan tratarme así. Es enormemente decepcionante, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Definitivamente no voy a acercarme a ellos primero. Si quieren hablar conmigo, tendrán que venir ellos a mí. Hasta entonces,
Estoy agradecida por esta plataforma para hablar de mis problemas de forma anónima. Actualización 2. Han pasado algunos días desde mi última actualización y, como los padres de Helen no respondieron a su correo electrónico, Helen decidió presentarse en su casa sin invitación. Estaba sola. Scott no la acompañó. Después de su visita, me llamaron para informarme de lo que había sucedido. Al parecer, cuando Helen apareció, se negaron a dejarla entrar y le dijeron que no querían tener nada que ver con ella. Le explicaron que si estaba allí para preguntar por su hija, se iba a decepcionar, porque su hija no estaba con ellos. Afortunadamente, en ese momento su hija estaba tomando una siesta, así que no había posibilidad de que Helen la descubriera en la casa. Sin embargo, Helen comenzó a suplicar y llorar, diciendo que sabía que su hija tenía que estar allí y que todos le habíamos mentido. Admitió que había cometido un error, pero afirmó que como madre tenía derecho a ver a su hija. Insistió en que tenían que dejarla entrar y que, como sus padres, deberían entenderlo. Esto llevó a una pelea, y Helen comenzó a golpear la puerta después de que la cerraron. Aún así, su hija no se despertó, y estoy muy agradecida por eso, porque creo que habría sido muy traumático para ella. Después de un rato, los padres de Helen le dijeron que llamarían a la policía, y fue entonces cuando finalmente se fue. Me llamaron para advertirme sobre esto porque, ahora que de alguna manera había descubierto que su hija tenía que estar con ellos, probablemente intentaría venir a mi casa también e intentar convencerme de que los ayude. Pero eso, obviamente, no va a suceder. Ni siquiera creo que vaya a tolerar sus visitas. Y definitivamente voy a llamar a la policía tan pronto como decidan aparecer aquí la próxima vez. Honestamente, estoy empezando a pensar que probablemente sean los padres de Scott quienes tienen algo que ver con esto. No estuvieron realmente involucrados en todo el proceso de adopción, pero supongo que deben haber tenido alguna idea de lo que estaba sucediendo. Después de que Servicios de Protección Infantil dejara de contactarlos, deben haber adivinado que la hija de Scott y Helen está ahora con los padres de Helen, porque definitivamente no está conmigo. Eso es seguro. Dado que los padres de Scott siempre lo adoraron, estoy bastante segura de que se mantuvieron en contacto con él durante los últimos 2 años, pero se negaron a ayudar a encontrarlos. Creo que todas estas personas son simplemente un fracaso como padres o incluso como buenas personas en general. Realmente se merecen el uno al otro y creo que deberían quedarse entre ellos en lugar de molestarnos. Ni siquiera entiendo por qué son tan tercos con volver a su hija. Pueden tener otro bebé ahora, o tal vez supongo que esa debe ser parte de la razón. Quizás no se sienten culpables. Tal vez solo quieren volver a la vida de su hija, porque debe haber algún problema para concebir otro bebé. He oído historias así y no me sorprendería que ese fuera el caso, juzgando por lo egoísta y desalmado que fue su comportamiento la primera vez. Realmente no creo que esto esté fuera de sus posibilidades. De todos modos, no estoy segura. Así que no puedo decir exactamente por qué quieren volver a la vida de su hija después de 2 años. Pero por la corazonada que he tenido estos últimos días, estoy bastante segura de que no tiene nada que ver con su conciencia ni nada por el estilo. De hecho, probablemente diría que ni siquiera tienen conciencia, porque si la tuvieran, no habrían hecho algo tan asqueroso en primer lugar. En fin, toda esta situación realmente está empezando a afectarme. Los padres de Helen rara vez mencionaban algo sobre Helen o Scott, hasta el punto en que casi olvidaba que eran sus padres. Nunca hablaban de ellos, pero ahora siento que me estoy asfixiando porque he empezado a pensar en ellos todos los días nuevamente.
Siento que toda la sanación y el autocuidado de los últimos 2 años están empezando a deshacerse o algo así, porque siento que estoy volviendo a ese estado mental de los primeros días después de que Scott me dejara. Eso simplemente no puede volver a pasar porque fue una de las fases más oscuras de mi vida. Y realmente no quiero volver allí. Al menos en ese entonces tenía a mis padres para apoyarme. Pero esta vez ni siquiera me están hablando. Sí, ha pasado tiempo y todavía no me hablan. No sé cuánto tiempo va a tomar para que reconozcan que tal vez no estaban completamente en lo correcto. Tal vez Scott y Helen merecen el tipo de trato que están recibiendo ahora. No entiendo por qué están siendo tan tercos con todo esto. Pero incluso yo he decidido que ha pasado suficiente tiempo y ahora una disculpa simplemente no será suficiente. No sé exactamente qué quiero que hagan, pero solo regresar y decirme que lo sienten no será suficiente. Tendrán que demostrarme que lo sienten. Y entonces pensaré si quiero perdonarlos o no, porque creo que han sido muy insensibles y no necesito más de esa basura en mi vida en este momento. Actualización 3. Tal como predijeron los padres de Helen, 2 días después de que ella apareciera en su casa, Scott apareció en la mía. Simplemente no entiendo por qué estas personas creen que voy a ayudarlos o que los padres de Helen van a ayudarlos, especialmente después de todo lo que nos hicieron pasar en estos últimos 2 años. Pero por alguna razón creen que les debemos ser buenos con ellos, incluso después de que no han sido más que insensibles y despiadados con todos nosotros. Por supuesto, tal como esperaba, esta vez apareció solo, sin Helen. Estoy bastante segura de que esto es una estrategia o algo. Probablemente piensan que aparecer juntos nos va a molestar aún más. Así que están intentando hacer que parezca que realmente les importan nuestros sentimientos o algo así. No entiendo por qué piensan que somos tan ingenuos. En fin, cuando apareció, le dije de inmediato que tenía que irse o llamaría a la policía de inmediato. Comenzó a llorar de inmediato, diciendo que sabía que había cometido un error, pero que había aprendido la lección y que el karma finalmente los había alcanzado. Al parecer, hace unos meses, a Helen le diagnosticaron cáncer de cuello uterino y creen que este es su castigo por haber abandonado a su hija y habernos tratado como lo hicieron. Así que han regresado ahora para enmendar todo lo que han hecho en el pasado, y esperan que los perdonemos para poder seguir adelante con sus vidas y recuperar a su hija. No sé si la historia del cáncer de cuello uterino es verdadera o no, pero apenas me importó. Le dije a través de la puerta que su historia no hacía ninguna diferencia para mí, y que si pensaba que podía lograr que sintiera lástima por él diciendo todas estas cosas, estaba muy equivocado, porque no he olvidado cómo me sentí cuando me dejó, y nunca voy a olvidar ese sentimiento por el resto de mi vida. Gracias los, a los problemas de confianza que me ha dejado, ni siento la necesidad de perdonarlo, ni siento la necesidad de creerle sus historias. Incluso si la historia del cáncer es verdadera, no me importa. Porque independientemente de si Helen está sufriendo o no, su hija no es un juguete que puedan recuperar cuando les plazca. Puede que hayan averiguado dónde está y con quién, pero si él estaba aquí para convencerme de hablar con los padres de Helen y dejar que recuperaran a su hija, entonces estaba seriamente equivocado, porque no voy a hacer nada de eso y mi decisión es definitiva. No quería escuchar nada más. Le dije que tenía 30 segundos para salir de mi propiedad. Ya tenía el teléfono en la mano y estaba a punto de llamar a la policía cuando me dijo que finalmente se iba, pero que necesitaba que supiera que no estaba inventando nada. Me aseguró que todo lo que había dicho hasta ahora era verdad, y que realmente lamentaba todo lo que tuve que pasar y lo que los padres de Helen tuvieron que pasar. Pero aquí está lo más loco para mí, o más triste, dependiendo de cómo quieras verlo. No fueron sus padres
los que le dijeron dónde estaba su hija, sino que fueron mis padres. Le dijeron que se sentían mal al saber que él no podía estar con su hija, y como yo no iba a hacer nada para ayudarlo, fueron ellos quienes le contaron. También dijo que Helen ya los había visitado, pero no tuvo suerte de ver a su hija ni una sola vez. Así que creyeron que al menos yo tendría algo de simpatía por ellos, sabiendo su condición, y organizaría al menos una reunión entre los padres y la hija, hablando con los padres de Helen porque parece que ellos tienen cierto aprecio por mí o algo así. Sin embargo, claramente era evidente que yo no tenía ningún interés en ayudarlos. Así que se iba porque no quería involucrarse con la policía, especialmente después de lo que había pasado en el pasado. Pero quería que supiera que todo lo que me había dicho sobre el cáncer de cuello uterino de Helen era verdad. Y realmente habían creído que al regresar podrían enmendar las cosas con todos nosotros. Pero claramente no estamos abiertos a eso. Me dijo que Helen no había mencionado nada sobre esto cuando intentó visitar a sus padres, porque no quería preocuparlos demasiado. Pero ahora él no creía que eso les preocuparía de todos modos. Así que me pidió que les hablara sobre esto, y eso era lo mínimo que podía pedirme. Este era un último favor que podría hacerles. Pero si ni siquiera quería que hacer eso, también estaba bien para él. Dijo que dentro de la próxima semana volarían de regreso a casa y no nos molestarían nunca más por el resto de sus vidas. Luego se fue y ni siquiera tuve que llamar a la policía. Actualización 4. Bueno, ahora ha pasado bastante tiempo. Si Helen y Scott han cumplido con lo que dijeron sobre irse, entonces probablemente ya habrán regresado a casa. Después de mi última conversación con Scott, no hubo más intentos de ponerse en contacto con nosotros. Hablé con los padres de Helen sobre lo que me dijeron. Les informé sobre el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Aunque parecían muy impactados y molestos por ello, dijeron que no iban a ponerse en contacto con ella, al menos no por ahora, porque su nieta los necesita más que ella. Tal vez en el futuro lo pensarían, pero por ahora era demasiado reciente y doloroso para considerarlo. Además, no hay más malorrainalai, pero probablemente que no hay pruebas de ello aparte de la palabra de Scott. Odio desmerecer la experiencia de cualquier sobreviviente de cáncer, pero realmente no creo que mi opinión sobre estos dos sea lo suficientemente alta como para creer que estarían, por encima de usar algo como esto, para intentar que sienta simpatía hacia ellos y volver a ponerse en contacto. Así que, por ahora, volvemos a nuestras vidas normales, con una excepción. Con mis padres aún no nos hablamos. No han intentado hacerlo ellos conmigo, pero yo tampoco pienso hacerlo. Después de lo último que dijo Scott, también puede ser una mentira de Scott, pero no se me ocurre por qué mentiría con eso. Supongo que voy a tener que Chris McNicker a de acostumbrarme a eso. Afortunadamente, hablé sobre lo que estaba pasando con un grupo de mis amigos, y por suerte, todos estaban de mi lado. Todos estaban muy molestos con mis padres por reaccionar de la manera en que lo hicieron, y dijeron que hice bien en cortar la relación con ellos. Ahora no voy a preocuparme por nadie más. Me voy a centrar en mi propia salud mental y tratar de deshacer todo el daño que se ha hecho en las últimas semanas. Actualización 5. Scott y Helen han cometido un grave error. Intentar demandar a los padres de Helen para recuperar sus derechos parentales. Pero no contaban con que los padres de Helen no habían hecho una denuncia formal contra su hija y Scott por abandono de un hijo. Sin embargo, ahora están dispuestos a hacerlo y los van a demandar por el abandono,
pero también por manutención infantil. Es que abandonarlos no les quita esa responsabilidad a ambos. Y, sin duda, es lo mínimo que se merecen. Ese par de malos padres, no quiero que me borren la cuenta por decir otra cosa sobre ellos. De todas formas, todo esto va a llevar tiempo, mucho probablemente. Y aunque no soy abogada, creo que Scott y Helen tienen todas las de perder. No tienen ningún caso para que un juez les devuelva a su hija. Han sido horribles y espero que paguen. Es lo mínimo que se merece su hija y el mejor castigo que se merecen esos dos. En cuanto a mis padres, he tenido una breve conversación hace un tiempo. Me llamaron y sonaban enojados porque yo no los había llamado para reparar nuestra relación. Y no sabían que yo sabía. No sabía si reír o gritarles, pero dijeron que tendría que haber recapacitado luego de todo lo que sucedió. Así que les pregunté si estar del lado de mi ex infiel que abandonó a una hija era lo correcto, y, peor aún, que fueron por detrás, para contarles un secreto que no les correspondía revelar. La respuesta fue aún más indignante. Dijeron que sí. La excusa era que no podían mantener alejados a unos padres de su hija, y me preguntaron si no me sentiría mal de que alguien me hubiera alejado de ellos. Así que les respondí que no me sentiría mal, porque las personas que me estaban alejando de ellos ahora eran ellos mismos, lo cual era irónico. Cuando colgué esperaba que me llamaran de nuevo, pero deben haber entendido mi mensaje y me han dejado de molestar desde entonces. Ahora, probablemente espere a que los juicios terminen para hacerles una siguiente actualización. Actualización 6. Puedo decir que todo en Mo ha resultado mejor de lo que esperaba, pero iré por partes para contarles todo lo que ha sucedido. En principio, la petición para recuperar los derechos parentales, que por cierto ha sido negada, ha hecho más mal que bien para Scott y Helen. Bueno, en realidad, solo mal porque no han obtenido nada positivo de ello. Para empezar, está la demanda que los padres de Helen han presentado contra ellos y que han ganado. Ahora tendrán que pagar manutención infantil, porque, aunque no tengan los derechos para verla, sí tienen la obligación de pagar por su crianza. Aunque creo que me equivoqué cuando dije que nada positivo había salido de esto para ellos, porque no pagarán hasta dentro de 1 año y medio. Pero eso se debe a otra razón negativa para ellos. Han perdido un juicio penal por abandono de un hijo. Ahora tienen que pagar $4,000 en multas y pasar ese tiempo en prisión. Sin embargo, durante ese tiempo, no estarán pagando manutención, lo que es una situación del vaso medio lleno. Eso sí, cuando salgan podrán hacerlo, además de cubrir todo lo adeudado por los años de abandono y el tiempo en prisión. En otras noticias buenas, aún sigo sin hablar con mis padres, lo cual se siente bien. Al principio, me dolió ser abandonada por ellos, pero ahora, cuando pienso en ellos, pienso en Scott y Helen junto a todo lo que han hecho, y se me pasa. No creo que haya regreso después de defender a un par de cretinos como lo fueron Scott y Helen. Habla muy mal de mis padres que defiendan algo así. Espero que todos tengan una mejor vida que la que me ha tocado, pero al menos creo que será un poco más brillante ahora que el karma está actuando. Les agradezco a todos por los comentarios y el apoyo. Realmente ha sido un alivio tener este espacio para hablar. Actualización final. No tenía planeado escribir esta actualización, pero sentí que debía hacerlo porque finalmente todo ha terminado. Scott y Helen cumplieron su sentencia en prisión, y al salir comenzaron a cumplir con los pagos de manutención infantil. No han intentado volver a contactar conmigo, ni con los padres de Helen desde entonces, lo cual ha sido un gran alivio para todos. Legalmente su hija está protegida, y ellos no tienen ningún derecho sobre ella. En cuanto a mis padres, no hemos vuelto a hablar.
hemos mo hablar. Y creo que estoy en paz con esa decisión. Después de todo lo que hicieron y defendieron, no siento que sea posible reconstruir una relación saludable con ellos. Mis amigos me han apoyado mucho en todo esto. Y gracias a ellos he encontrado un nuevo sentido de familia en mi vida. Por último, me siento más fuerte ahora. He comenzado a enfocarme en mi salud mental, a trabajar en mis problemas de confianza y por primera vez en mucho tiempo siento que puedo mirar hacia adelante sin el peso de todo esto sobre mis hombros. Aunque esta experiencia ha sido dolorosa y agotadora, creo que ha llegado a su fin y estoy lista para cerrar este capítulo de mi vida.